Dios ha sido bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Colosenses capítulo 4 en su Biblia. Colosenses capítulo 4, verso 10 por favor. En el boletín que usted recibe en la entrada tiene el bosquejo del mensaje. Gracias a los hermanos también que están conectados con nosotros. Colosenses capítulo 4, verso 10. La semana pasada arrancamos la sección final de la carta a los Colosenses, la sección de despedida. En esta sección aparecen saludos y aparecen exhortaciones finales. En el verso 10 hasta el verso 14, nosotros tenemos los saludos a los colaboradores del apóstol Pablo. Verso 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fueren a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En estos versículos se menciona a 6 personas. Los 3 primeros son judíos y los 3 últimos son gentiles. Aristarco, en el verso 10, es el primero que se menciona. No sabemos mucho acerca de este personaje. Sabemos que era de Tesalónica y quizás allí, en ese lugar, conoció al apóstol Pablo. Mientras el apóstol Pablo trabajaba en Éfeso durante 3 años en su tercer viaje misionero, según Hechos 20, este hombre conoció al apóstol. El apóstol Pablo empezó su viaje de regreso a Jerusalén y Aristarco fue el que le acompañó en ese viaje a Jerusalén. Los profetas habían dicho que Pablo no debía ir a Jerusalén porque en ese sitio iba a ser encadenado, pero finalmente el apóstol decidió regresar a Jerusalén y como los profetas habían dicho, Pablo fue encarcelado. Vuelve Pablo desde Jerusalén a Roma, donde se va a seguir ese proceso judicial y Aristarco es el que le acompaña. Así es que cuando el verso 10 dice Aristarco, mi compañero de prisiones, es porque este hombre experimentó el estar preso. La prisión en el primer siglo es diferente a la que hoy podemos experimentar. Las condiciones eran en el primer siglo eran desastrosas, mucho más de lo que es hoy para los presos. Así es que este hombre en su servicio al Señor estuvo dispuesto a pagar el precio y a experimentar lo difícil y lo complicado de servir al Señor estando preso allá en Roma. Este hombre Aristarco estaba comprometido a servir al Señor hasta el final. Y si esto implicaba experimentar la prisión, que así lo fuera.
El verso 10 menciona a Marcos. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Marcos era sobrino de Bernabé. Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el segundo viaje misionero. Cuando ellos llegaron a un sitio donde el ministerio de Pablo se iba a abrir completamente a los gentiles, en ese momento Bernabé tuvo miedo y Marcos tuvo miedo y decidió abandonar el viaje. En Hechos 15 podemos observar esta historia. Llegó a ser tan importante esta separación que Bernabé, el tío de Marcos, y Pablo llegaron a tener un conflicto entre los dos, porque cuando Bernabé quiso dar una nueva oportunidad a Marcos, el cobarde, Pablo no estuvo dispuesto. Y tuvieron que dividirse y cada uno de los dos fue por distinto rumbo para realizar el viaje. Marcos, el cobarde, llegó a los pies de Pedro, el que por 3 ocasiones había llegado a negar a Jesucristo. Pedro, el cobarde. ¿Y quién mejor que un cobarde restaurado como Pedro haya llegado a ministrar al joven cobarde Marcos? El trabajo de Pedro dio su fruto. Marcos cambió. Y en un momento de la historia, el apóstol Pablo, observando esa transformación en la vida de Marcos, él dice: acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Marcos empezó mal, pero terminó bien. Y en ese momento, cuando la vida de Marcos había cambiado, ahora este hombre estaba dispuesto a servir al Señor hasta el final. ¿Te puedes identificar con Marcos? Donde estás mal con el Señor. Pero no tienes que terminar así. Y Marcos no terminó así. Volvió al Señor, se comprometió nuevamente con Él. Y ahora el apóstol Pablo les recomienda y les dice a la iglesia de Colosas que reciban los mandamientos de Marcos. Y si Él va a visitarles, que también le reciban a Él. Si estás mal en tu vida espiritual, no importa la razón, no tienes que terminar así. Puedes volver otra vez a tu Señor y puedes ponerte bien con tu Señor y terminar tu vida siendo fiel a Dios hasta el final. El último judío que se menciona aquí es Jesús llamado el justo, en el verso 11. Y Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. No tenemos más información de Jesús llamado el justo de lo que obtenemos en este solo versículo. No sabemos nada más de este personaje. Pero 2 cosas que el texto nos dice es que Jesús llamado el justo fue uno que ayudó al apóstol Pablo en la expansión del reino de Dios. Y cuando el apóstol Pablo estuvo desanimado, este Jesús llamado el justo fue junto a los 2 anteriores personajes
los que le dieron consuelo al apóstol Pablo. 3 judíos sirviendo al Señor. Aristarco, Marcos, que empieza mal y después llega a servir al Señor hasta el final, y Jesús, llamado el justo. No hay datos a más del verso 11, pero que sirvió al Señor hasta el final. Desde el versículo 12 se van a mencionar 3 personajes más. Estos, los 3, son gentiles. El primer gentil es Epafras. Observe verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Dice que es uno de vosotros porque Epafras, cuando experimentó las dificultades y los problemas en la iglesia de Colosas, que fue fundada y fue pastoreada por Epafras, viaja a Roma para buscar ayuda y dirección del apóstol Pablo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Interesante la frase rogando encarecidamente, porque de esa frase nosotros tenemos nuestra palabra al español, agonía. Epafras no oró superficialmente por su iglesia. Epafras oró con súplica, con agonía, con perseverancia por las cosas negativas y las dificultades que existía en la iglesia de Colosas. Este hombre intercede por sus ovejas. Este hombre no era un pastor de profesión. Era un hombre que tuvo contacto con el ministerio del apóstol Pablo y en algún momento llega a recibir a Cristo como Salvador, consagra su vida al Señor y vuelve a casa, vuelve a Colosas y funda la iglesia de Colosas, funda la iglesia de Hierápolis y funda la iglesia de la Odisea y empieza a pastorear esas 3 iglesias. No era pastor, pero impactado por su nueva vida en Cristo, entrega su vida para servir al Señor y está dispuesto a servir al Señor hasta el final. En la iglesia de Colosas se habían metido falsos maestros y estos falsos maestros habían enseñado que a más de Cristo, tú necesitas algo más para poder ser salvo y para poder vivir una vida de santidad y una vida plena, una vida completa. Esta es la enseñanza de los falsos maestros. Unido a estos problemas, una parte de la iglesia de Colosas empieza a menospreciar a Epafras. Epafras, joven en el ministerio, no sabe qué hacer. Y quizás lo único claro para Epafras es que no va a dejar de servir al Señor. Él quiere ser fiel al Señor hasta el final. Y se le ocurre la idea de ir a Roma, donde se encuentra Pablo, y pedir guía y dirección a él. Y le cuenta lo bueno y lo malo que está sucediendo en la iglesia de Colosas y le cuenta que estos creyentes han llegado a pensar que a más de Cristo necesitan algo más para disfrutar de una vida plena, de una vida significativa.
El apóstol Pablo hace su tesis doctoral acerca de la cristología, acerca de Cristo, cuando escribe Colosenses, que es la exposición máxima de la persona de Cristo. Y en Colosenses, Pablo va a decir que aquel que está en Cristo lo tiene todo. Que la preeminencia, que la grandeza de Cristo es suficiente y es completa. Y esos creyentes de Colosas, como cualquier otro creyente, no necesitan nada más de lo que ya tienen Cristo. Lo que ellos necesitan hacer es apropiarse de lo que ya tienen en Cristo. Y cuando comprendes esto, entiendes por qué Epafras ora para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En Cristo lo tienes todo. Y estos creyentes están escuchando a falsos maestros, están siendo ingratos con su pastor Epafras, lo están menospreciando. Pero este hombre está resuelto a terminar su vida siendo fiel al Señor. Busca ayuda en Pablo y luego regresa a la iglesia para continuar sirviendo a los hermanos malagradecidos. ¿Observas? ¿Has dejado que circunstancias difíciles en tu vida te lleven a considerar abandonar al Señor y abandonar el servicio a Él? Cosas difíciles en tu vida te han llevado a pensar que, ¿por qué seguir? ¿Por qué seguir al Señor? ¿Por qué seguir leyendo la Biblia? ¿Por qué seguir en la iglesia? ¿Por qué seguir sirviéndole a Él? Epafras se encontró en una situación difícil. Y este creyente tomó la decisión de que iba a ser fiel a su Señor hasta el final. El verso 14 nos muestra a otro gentil llamado Lucas. Os saluda Lucas, el médico amado. Este Lucas, que es doctor de profesión, es el que escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Es un profesional, pero por su compromiso para servir al Señor, Dios lo usa y Dios hace que este hombre escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. La próxima vez que leas el libro de Lucas, pon atención cuando en el relato empieces a encontrar verbos que dicen nosotros, íbamos. Esos son los momentos donde este profesional de la salud se une al grupo de Pablo para servir al Señor. Él ejercía su profesión, pero mientras Pablo realizaba su ministerio en sus viajes, en varios momentos, en esos años de servicio, Lucas se une al grupo para poner su talento, para poner su conocimiento de medicina al servicio del Señor. Cuando llegas a leer la historia donde Pablo se encuentra en la isla de Creta, en el libro de los Hechos, vas a observar que muchos enfermos son sanados. Algunos de ellos son sanados milagrosamente a través del apóstol Pablo. Pero otros son sanados porque Lucas se encuentra ahí y utiliza su profesión para ayudar a las personas que están en la isla de Creta. Dios necesita pastores en su obra, Dios necesita misioneros en su obra. Pero también necesita profesionales, vendedores, ingenieros,
amas de casa, personas que tienen una profesión, que tienen una actividad, pero que saben que el fin no es ejecutar su profesión nada más, sino ponerla a los pies de Cristo y usarla para la expansión del reino de Dios. Y Lucas, el doctor Lucas, usó sus habilidades de médico para ayudar en la obra de Dios. Alguien que estuvo dispuesto a servir al Señor hasta el final. Era un hombre culto. El griego que utiliza Lucas en el Evangelio y en el libro de los Hechos es diferente al griego de todo el Nuevo Testamento. Es un griego mucho más pulido, mucho más culto. Las referencias de este hombre a datos de la historia, de la geografía y de la cultura, cuando escribe el libro de los Hechos y el libro del Evangelio de Lucas, nos muestra que era una persona que sobresalía en cuanto a cultura. Dios utiliza también a la gente que sabe mucho, a la gente que es profesional, a la gente que está dispuesta a rendir todas esas destrezas y habilidades que tienen y pueden con eso servir al Señor. Este doctor entregó su talento a Dios y lo usó para la expansión del Evangelio. El último personaje se encuentra en el verso 14, al final. Y Demas. Solo dice eso. En 2 Timoteo 4:10, nosotros tenemos una referencia mucho más amplia, donde dice, porque Demas me ha desamparado amando al mundo y se ha ido a Tesalónica. Este personaje Demas, este gentil Demas, empezó su servicio al Señor de manera correcta, de manera adecuada. Por eso, este libro de Colosenses lo menciona. Pero al final del ministerio del apóstol Pablo, y sabemos que estamos al final porque está en 2 Timoteo 4, lo último que escribió Pablo antes de morir. Este personaje Demas había desamparado al apóstol por amor al mundo. Demas empezó bien y terminó mal. La referencia al mundo no es una referencia a las personas, es una referencia a la forma de pensar. El mundo piensa, el mundo tiene sus valores y sus conceptos y sus principios, y toda esa forma de pensar del mundo es contraria a los principios de la palabra de Dios. Este hombre que empezó a servir bien al Señor, siendo aporte para el reino de Dios y ayuda para el ministerio del apóstol Pablo, al final del ministerio del apóstol Pablo, este hombre decide apartarse por amor al mundo. ¿Estás coqueteando con el mundo? Tus actividades, tu forma de pensar, tus criterios, tu manera de divertirte, lo que tú haces fuera de la iglesia describe a una persona que ama al mundo, que está aquí el domingo, pero de lunes a sábado vive como los demás viven, priorizando lo que el mundo prioriza, divirtiéndote como el mundo se divierte, pensando y decidiendo como el mundo piensa.
este hombre empezó bien y terminó mal. Hermano, cuando tú ves estos 6 personajes y te preguntas, ¿cómo tú quisieras ser recordado? ¿Quieres ser recordado como los 5 primeros que están dispuestos a servir al Señor hasta el final? Y aún como Marcos, que empieza mal y termina bien. ¿Quieres ser recordado así? ¿O al final quieres ser recordado como Demas? Aquel que empezó bien en su servicio al Señor, pero no estuvo comprometido a servir al Señor hasta el final. Y cuando la manera de pensar y lo atractivo del mundo se presentó ante él, él llegó a ser adherido al mundo, al punto de que el texto bíblico dice, amando al mundo, amando. Llegó a meterse tanto en el mundo, llegó a permitir que el mundo le afecte de tal forma que ahora ama al mundo y vive como un creyente mundano, un creyente que ama al mundo. En los versos 15 al 18, nosotros tenemos otro saludo del apóstol Pablo, un saludo y una exhortación. El verso 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. En esta sección, nosotros tenemos 3 referencias importantes. La primera tiene que ver con la lectura de las cartas. Cuando una carta era enviada por el apóstol Pablo, la carta se tomaba y se la leía públicamente. No era para un grupo de líderes dentro de la iglesia, la idea era leerla a toda la congregación. Y por eso la instrucción del apóstol de que esta carta sea leída por los creyentes de Colosas. En ese tiempo no existía las personas que tenían Biblias en sus manos. Se hacían copias. Cuando el apóstol escribía una carta, se copiaba esa carta y esa copia se enviaba a otra iglesia para que la otra iglesia también pudiera leer las instrucciones del apóstol. Y eso es lo que Pablo está ordenándoles aquí. Cuando ya lean esta carta, hagan leer esta carta a la iglesia de la Odisea. Y la carta de la Odisea, léanla también ustedes. Este texto hace también referencia a una exhortación para Arquipo. El verso 17 nuevamente dice, decid a Arquipo, y observe el mandamiento, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo le ordena que cumpla el ministerio. Este Arquipo, observe Filemón 2,
Lo vemos aquí en esta pequeña carta de Filemón cuando dice, y a la hermana y a la amada hermana Apia, probablemente la esposa de Arquipo, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Arquipo había abierto las puertas de su casa para que la iglesia funcione allí. Era la costumbre, no había templos. Recién en el siglo II empiezan a construirse templos para que los creyentes se reúnan. Antes de eso, la gente se reunía en las casas y las iglesias funcionaban en las casas. Algunos creen que Arquipo era el pastor de esta iglesia. Y después de ser un compañero de milicia y trabajar muy bien en la obra del Señor, en un momento de su vida, su servicio al Señor empieza a declinar y por ese motivo el apóstol Pablo tiene que ordenarle a Arquipo que cumpla con el ministerio que ha recibido del Señor. Alguien que empezó bien y empezó a declinar en su servicio al Señor. El apóstol tuvo que exhortarlo para que vuelva otra vez a tener la misma dedicación y el mismo entusiasmo en la obra del Señor. Los falsos maestros que iban de iglesia en iglesia tratando de dañar la obra del apóstol Pablo, a ellos se les ocurrió que era una buena estrategia escribir cartas y esas cartas enviarlas a las iglesias, pero esas cartas decían que eran escritas por Pablo, lo que era mentira. Y por ese motivo, tú puedes entender lo que el verso 18 dice. La salutación de mi propia mano de Pablo. Las cartas en ese tiempo se dictaban a los amanuenses. El amanuense era como un secretario. Así es que Pablo dictaba su carta, el secretario copiaba esa carta y para autentificar esa carta, para decir que esa carta era del puño y letra del apóstol Pablo y no era una de esas cartas que los falsos maestros estaban introduciendo en las iglesias para dañar a las congregaciones, Pablo empieza a escribir su firma con su propia mano para que los cristianos estén seguros que aquellas cartas que tienen la firma de Pablo son auténticas. El último mandamiento que tenemos del apóstol Pablo en Colosenses está atrás de la palabra acordaos. Acordaos de mis prisiones. Les ordeno que se acuerden de mis prisiones. Una de las faltas de la iglesia de Colosas es que habían llegado a descuidar el cuidado que ellos debían tener del apóstol Pablo. Aunque Pablo no fue el que fundó la iglesia, Pablo tuvo una tremenda influencia en los cristianos y en la vida de Epafras el pastor. Pablo siente que es una iglesia que no ha cuidado bien de su misionero, del apóstol Pablo. Y por eso les ordena que se acuerden de las prisiones. Pablo no se queja de su situación como preso, pero eso no quita el hecho de que la iglesia debe ser agradecida con los misioneros, con los pastores que ministran su palabra. Cuando nosotros tomamos toda esta sección, estos 6 personajes, 3 judíos y 3 gentiles,
Y este último saludo que el apóstol Pablo expresa, podemos llegar a ciertas conclusiones. La primera conclusión es el poder que el evangelio tiene. Cómo ese evangelio ha transformado la vida de 3 judíos y ha transformado la vida de 3 gentiles, y estos 3 judíos y 3 gentiles que por años han sido enemigos, judíos y gentiles, ahora por el poder transformador del evangelio, no solo han llegado a ser salvos, sino han llegado a eliminar esas barreras culturales, y ahora estos 3 judíos y estos 3 gentiles pueden formar parte del grupo que sirve a Dios a través del ministerio de Pablo. ¿Estás sirviendo a Dios? Esa es la característica de estos 6 personajes. ¿Estás involucrado en un ministerio de la iglesia? ¿Cuál es tu argumento para no estar involucrado? Más importante que eso, ese argumento por el que no estás involucrado en el servicio al Señor, ¿es válido para justificarte delante de Dios? ¿Ese argumento es lo suficientemente válido para decir, Señor, sí, tú me vas a disculpar porque no estoy involucrado en la iglesia, porque tú sabes esta situación? En esta iglesia tenemos la ventaja de que todo aquel que quiere servir al Señor puede entrar en un proceso claro y sencillo para poder pertenecer a uno de los ministerios y poder servir al Señor. Lo hacemos a través de los niveles. En este próximo mes vamos a abrir nivel 2 para todos aquellos que tomaron nivel 1. Y continuaremos el proceso, y cuando lleguemos otra vez al nivel 4 volveremos otra vez a abrir nivel 1 para aquellos que quieran integrarse en el ministerio. Hermano, Dios nos salvó. Dios nos ha dado vida eterna. No solo para salvarnos, porque si ese hubiera sido el único objetivo, Él nos salvaba y nos llevaba inmediatamente al cielo. Él nos salvó y nos dejó aquí para que nosotros podamos servirle a través de una iglesia. Y aquí tenemos 6 personas que, a pesar de sus diferencias culturales, raciales, el evangelio llega a tener tal poder en la vida de ellos que hacen a un lado sus prejuicios, y judíos y gentiles se unen para servir a Cristo. Tú que no estás sirviendo al Señor en esta iglesia, ¿eres salvo? Porque no se puede entender cómo una persona salva, una persona que ha recibido la gracia de Dios en su vida, pueda su corazón no desbordar por el deseo y el anhelo de invertir su vida en el servicio a Dios. Otro detalle importante que nos permite este texto llegar a concluir es el hecho de que, por más dones y talentos que el apóstol Pablo tenía, y los tenía, era el misionero de misioneros. Todos queremos seguir su ejemplo. Vemos todo el impacto de este hombre comprometido en la obra del Señor.
Y con todos los dones y con todos los talentos y con todas las habilidades que el apóstol Pablo tenía, necesitó un grupo de colaboradores, necesitó un grupo de ayudantes. El servicio al Señor no es un tema de uno, de un pastor, de un líder. El servicio al Señor es un tema de todo aquel que conoce de Cristo. Y todos debemos estar en un ministerio, en un lugar donde les servimos. Y si tú al pensar en este tema llegas a decir es que todavía no estoy listo y todavía no estoy preparado, ¿recuerdas a Epafras? Un hombre que se convirtió al Señor por el ministerio del apóstol. Y su amor al Señor fue tan grande que volvió a casa y fundó la iglesia de Colosas, de Hierápolis y de la Odisea. No estoy menospreciando la preparación. Hay un instituto aquí. En secreto, el mejor del país. En cuanto a nivel, en cuanto a instrucción. Y si es una razón para no servir al Señor que necesitas capacitación, en un mes más abrimos el nuevo módulo de instituto. Y ahora puedes estudiar desde tu casa. No hay pretexto. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios entiende lo que ha recibido de Dios, su amor, su gracia, salvación eterna, el corazón desborda por deseo de invertir la vida y ser fieles hasta el final. Escojamos el ejemplo de estos hombres que a pesar de sus circunstancias, sus problemas, sus dificultades, se comprometieron a servir al Señor hasta el final. Tristemente, podemos escoger el ejemplo de Demas, que empezó bien, pero el mundo fue más atractivo y decidió no ser fiel a Dios hasta el final. ¿Recuerdas el tema de Colosenses? La preeminencia de Cristo, la grandeza de Él. Y si Él es tan grande como tú y yo decimos que es, qué mayor privilegio y qué mayor honor que servir hasta el final al más grande, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Fieles a Dios hasta el final. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiarla. Gracias por los ejemplos que vemos aquí en esta sección de hombres que decidieron ser fieles hasta el final. Padre, yo ruego que nos ayudes a nosotros a serte fieles hasta el final
Y cuando tenemos que enfrentar dificultades, problemas, circunstancias complicadas en nuestra vida, como algunos de estos hombres también las enfrentaron, podamos tener el mismo compromiso de no dejar que las dificultades nos alejen de un servicio fiel a ti. Padre, ayúdanos a no copiar el ejemplo de Demas, que empezó bien y finalmente el mundo fue más atractivo. Pido, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote, Señor, que nos ayudes a ser fieles hasta el final, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno es Dios.